Capítulo 2. Conociendo al Citracaya. Renuncia de derechos. Las imágenes, música y anime usados en este video no son mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Hola, muy buenas tardes, yo soy Mini Fast Track. Solo imagínense una versión un poquito más chibi de mi versión grande de mí. Todas las críticas tienen que ir hacia nuestro querido creador y escritor, él es el que se supone que debería estar pendiente de nosotros. Y quiero agradecer a la única santísima persona que se acordó de que este fanfic existía. Y para refrescarles la memoria, les resumiré en pocas palabras el capítulo anterior. Me enfrenté a un lagarto gigante y me partieron la madre 30 veces en las alcantarillas. Después yo le partí la madre y no me acuerdo si lo maté, y después la corporación de seres mitad y mitad me he capturado. Listo, ahora sí, disfruten de este bonito capítulo hecho con el respectivo amor y horas de sueño del escritor. Ubicación. Corporación de, sepa la bola, no me sé el nombre. Si alguien es tan amable de decirme la corporación que pone a las chicas monstruo o algo así, le dejaré su corazoncito y un bonito comentario. Aunque lo hago con todos los comentarios a veces. Yo todavía estaba sedado, dormido en una especie de camilla, sin nada inyectado, sin máquinas alrededor. Solo un montón de agentes y unos científicos y doctores. Los doctores parecían algo frustrados al igual que los científicos, uno de ellos llevaba una aguja en la mano con una especie de líquido. A la par que habían demasiadas en una bandeja al lado de la camilla, las cuales tenían la punta rota. ¿Y entonces?, pregunta uno de los agentes acercándose al científico. El científico lo voltea a ver con una cara frustrada y después acerca la aguja lentamente en mi brazo. Míralo por tu cuenta, dice acercando la aguja a mi brazo. La aguja no penetró en mi brazo y el científico hizo fuerza para intentar penetrar, pero lo único que logró fue doblar la punta de la aguja. Y ahí va otra aguja, lo dice mientras la tira con las otras agujas. El agente queda sorprendido por la dureza de mi piel, junto a los otros que iban con él. «¡Qué espécimen tan interesante!», dice uno de los científicos mientras me mira y anota todo en una especie de libreta. Piel impenetrable, ADN anómalo, y una apariencia fuera de lo común, lo dice todavía más interesado en mí, escribiendo con euforia todo en su libreta. Los doctores por su parte estaban pendientes de mi ritmo cardíaco, el flujo de mi sangre y bla bla bla. Es increíble, 200 latidos por minuto y aún así se mantiene estable, dice una de las doctoras mirando la máquina de frecuencia cardíaca. El científico seguía eufórico escribiendo en su libreta, con una sonrisa algo perturbadora, los lentes empañados por los suspiros y una risita corta cada minuto. Uno de los agentes que estaba al más pendiente de mí, tocó su intercomunicador y le habló a alguien en específico. «Señorita Smith, ya puede venir», lo dice mientras abre paso hacia la puerta principal de la habitación. Unos segundos pasaron, todos los agentes estaban parados sin hacer nada, solo observando. Minutos, unos pasos de tacones se empezaron a escuchar por afuera de la habitación y los guardias se pusieron más rectos que un ángulo de 90 grados. Hasta que la manija de la puerta se movió y totalmente segura, gafas oscuras y su cabello violeta oscuro. La agente Smith entró a la habitación, pone una tableta por debajo del hombro, una sonrisita juguetona y una seguridad que palpaba todo el ambiente. «Muy bien, ¿dónde está el azulito?», pregunta con un tono juguetón. Los agentes inmediatamente abrieron paso a la camilla en donde estaba yo, algunos sudando y otros totalmente rectos. Smith caminó con total seguridad, moviendo las caderas de un lado a otro de manera totalmente intencional, acomodándose los lentes y llegando frente a mí. Me quedo mirando totalmente con bastante interés y yo todavía inconsciente. El científico todavía seguía escribiendo y estaba al lado de la camilla, pero ya menos eufórico y más calmado. «Veo que estás muy interesado», dice ella acercándose a él. El científico se acomoda a los lentes y la voltea a mirar. «A mí no me mientas, Smith, tú también estás interesada con este Citracaya, tanto como yo», lo dice con total seguridad levantándose de su asiento, mirando por un segundo a Smith antes de irse con los otros científicos. Smith no prestó tanta atención al científico, porque sería fascinada conmigo. Un Citracaya, ¿quién lo diría? 50 años de extinción, para después aparecer con esta nueva bendición, lo dice mientras toca mi pecho y desplaza su mano lentamente.
Mi cuerpo como reflejo movió la mano a velocidad casi imperceptible y esto lo notó Smith, mirando a los científicos con la ceja alzada. ¿No piensan despertarlo? Pregunta dándose la vuelta. El científico de las agujas se acercó a ella. Intentamos inyectarle adrenalina, lo dice mientras me mira a mí, poniéndose al lado de Smith. Con distintas agujas, de casi todos los materiales metálicos, metal, acero y titanio, lo dice mientras traga un poco de saliva. Ninguno logró penetrar su piel, dije pasándose una mano por la cara en señal de rendición. Smith escuchó la situación y sabía que eso era un problema, yo despertaría pero no dentro de un rato como ella quería. Necesitaba hablar conmigo ahora. ¿Y no hay otra forma de despertarlo? Pregunta. Todos se quedan callados incluyendo el científico que seguía anotando en su libreta. Hasta que una de las doctoras levantó la mano. Yo puedo intentar algo, dice pasando al frente y saca un pequeño kit médico de su bata. Abriéndolo en una mesita y sacando un pequeño objeto de vidrio. ¿Qué es eso? Pregunta Smith. Son sales aromáticas, irritarán sus fosas nasales para generar una reacción para despertarlo, dice acercándose al otro lado de la camilla. Yo respiraba lenta pero profundamente y eso servía bastante. La doctora acercó el objeto de vidrio y teniendo precaución lo acercó lentamente a mi nariz. Para posteriormente romperlo. El aroma entró directo a mis fosas nasales, provocando una irritación inmediata que llegó a los sensores de mi cerebro. Para los que no me entendieron. Me despertó. Yo abrí inmediatamente los ojos y salí disparado como una bala. Afortunadamente la doctora quitó los brazos antes de que eso pasara. Todos en la sala quedaron sorprendidos por mi reacción tan rápida. Yo no me detuve y empecé a correr por todas las direcciones posibles, dejando solo una estela de color azul, estando alerta en todo momento. Hasta detenerme de repente mirando a todos lados. ¿Qué pasó? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? Digo vibrando involuntariamente mientras analizo mi entorno. Veo que estoy en una habitación blanca, con un diseño parecido al de los hospitales, con un poquito de laboratorios. Después miré la camilla en donde estaba hace unos segundos. Por último visualicé a todas las personas, en total eran unas 14. 5 agentes, 4 doctores, 4 científicos y por último y no menos importante, Smith. Ok, esto no es bueno, digo en mis pensamientos. Mientras ya recobro la conciencia totalmente. Buenos días, Azulito, dice Smith mientras se acerca a paso normal, quedando frente a mí de un momento para otro. Yo me quedé sorprendido no solo porque ahora está muy cerca de mí, sino también por la enorme diferencia de altura que hay entre los dos. Ella siendo más pequeña que yo en todo sentido y tomen en cuenta mi complexión musculosa. Buenos días, señorita, digo haciéndome el gilipollas. Kuroko, ¿me puedes decir Kuroko? Lo dice dando su primer nombre. Yo me rasqué la nuca y la miré fijamente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó. Smith miró su tableta por unos segundos para después responderme. 2 días desde que te capturamos. Dormiste bastante después de tu peleita, lo dice con un pequeño tic en el ojo que solo yo noté. Yo aparte de notar el tic me sorprendí por el tiempo que llevé dormido, pero la verdad sería algo que yo hubiera hecho en mi vida pasada. Miré a mis alrededores, viendo a los científicos. ¿Qué es este lugar? Parece sala de hospital de cierta escena de Evangelion, digo. Es una sala de monitoreo, médica y de estudio, dice el científico. Acercándose poniéndose al lado de Smith. Miré al científico y sentí unas vibras raras, como si algo me estuviera diciendo que a ese tipo le faltan más tornillos que al profesor Utonio. Bueno. Ya me monitorearon, me cuidaron y Dios sabe qué más hicieron conmigo, yo me retiraré, digo mientras hago un pequeño aplauso y camino disimuladamente hacia la puerta de salida. Creyendo que podría escapar. Smith notó y supo claramente mis intenciones, sacando de un bolsillo de su chaleco un dispositivo pequeño con un botón. El cual presionó de inmediato. Yo caminaba de lo más chilla hacia la puerta y me preparé para salir corriendo sin importar los obstáculos. Jeje. Simio sin B. Me quedé abruptamente paralizado al sentir la corriente eléctrica de unos 300 voltios como mínimo. Mi pelaje se erizó totalmente y caí al piso más tieso que el maestro Wei.
Smith caminó lentamente hacia mí y volvió a agacharse para verme. Buen intento, azulito, pero tú me debes muchas explicaciones, lo dice bajándose un poquito los lentes y guiñándome un ojo. Yo todavía estaba consciente para ver eso y tenía tantas ganas de levantarle el dedo del medio, si no estuviera tan tieso. Pero al menos logré decir una sola palabrita. Zorra, dijo antes de cerrar los ojos totalmente inconsciente. Smith dejó de presionar el botón y mi cuerpo dejó de estar tieso, pero estaba inconsciente. Ella todavía tenía el tic en el ojo tras eso que le dije, pero aún así se calmó y respiró. Volteando a ver a los otros agentes. Quiero que lo lleven a la sala de interrogación, asegúrense de que no pueda mover sus piernas, lo dice con una voz muchísimo más autoritaria. Los guardias asienten y uno habla por su intercomunicador. Traigan la jaula. 20 minutos después. Abrí los ojos lentamente, estaba sentado en una silla y con la jeta en una mesa como si me hubiera dormido la clase. Levanté la cabeza sorprendido y miré a mi alrededor. Estaba en una de esas salas de interrogatorio con un espejo que claramente se ve de doble vía, quién sabe quién me estaba viendo ahí. Y para colmo, cuando intenté mover la mano para tocarme la cabeza, la tenía encadenada a la mesa. ¿Qué carajos? Digo, y también me di cuenta que tengo las piernas amarradas y encadenadas. No las podía mover ni aunque quería. Escuché la puerta que estaba enfrente de mí y esta fue abierta por Smith, la cual todavía llevaba su tablet bajo el hombro y su vibra sexy pero segura se sentía en toda la habitación. Agarró la silla que estaba frente a mí, sentándose, y dejó la tablet en la mesa para después mirarme. Buenas noches, azulito, lo dice de vuelta con ese tono de voz tan empalagoso y sexy. Buenas noches, señorita, digo tratando de sonar normal, cuando en realidad estoy algo nervioso. Smith volvió a agarrar su tablet y empezó a buscar unas cosas. Te haré unas preguntas, tendrás que responder con sinceridad, lo dice volteándome a ver. Mi cara confundida se reflejaba en sus lentes. Está bien, respondo rascándome la cabeza con la otra mano que sí tenía libre. Smith asintió y empezó. ¿Cuánto mides? Pregunta, porque se ve que estaba curiosa porque era más alto que ella. Yo me quedé procesando la pregunta porque si ya de por sí no sabía cuánto medía en mi vida pasada, menos aquí. Menos 1,80, respondo totalmente random simplemente para que parezca más alto que ella. Smith anotó en su tablet. ¿Cuál es tu nombre? Yo me sentí sumamente ofendido pensando que esta estúpida de lentes no me conocía. Ah, no. Pensé que sabías, digo zafándome de las cadenas y haciendo una cara de disgusto. Smith se quedó confundida e intentó remediarlo. No, espérate, pero es que no me entendiste del todo, dice sin dejarla terminar. No, mira más bien como consejo. Para la próxima, infórmate un poquito más sobre la especie que estás secuestrando, digo agarrando mis cositas que aparecieron de la nada y abriendo la puerta para irme. Smith se volteó para remediarlo por segunda vez. Lo siento, sí, ya sé que eres un citracaya, lo dice quedándose triste. Ay, no, espérate, es tener el guión. Ustedes no escucharon nada, cabrones. Pregunta dejándomela súper difícil. A mí se me prendieron las 3 neuronas de mi cerebro para idear un buen nombre que será recordado por la eternidad en este universo. Mi nombre es Shint, digo haciendo una pequeña combinación de mis 2 factores más característicos. Smith vuelve a notar en su tableta algo curiosa por la combinación de nombres. ¿Cuántos años tienes? Me pregunta esperando una respuesta que para ella tenga sentido. Yo me quedé más tieso que cuando me paralizaron 2 veces y no sabía qué responder. Soy relativamente joven y tampoco es que voy a mentir solo para tener cochinadas con otras chicas monstruo bien adultas. No como ciertas personas. Smith seguía esperando la respuesta. Su mirada a través de los lentes me penetraba más que cualquier cuchillo. ¿Entendieron la referencia? Hago una pequeña pausa antes de dar mi respuesta que posiblemente dejara muy sorprendida a la agente. Tengo 14 años, respondo y mis orejas decaen notablemente, simbolizando la pena que siento en ese momento. Smith se quedó sin palabras por unos segundos que se volvieron eternos, sin anotar en su tablet. Yo me la quedé viendo todavía con las orejas caídas y con mucha pena. Pensado en qué podría pensar ella. Después de esos segundos más eternos que los números.
Smith respiró hondo y dejó la tableta en la mesa. Pero sin decir ni una sola palabra. Caminó hacia la puerta mientras se quitaba la chaqueta, pero no sin antes voltear a verme. Voy a salir de la habitación a hacer una cosa, ¿quieres que te traiga algo? Me dice y eso último diciéndolo de una forma un poco más suave. Yo la miré. Me miré en el espejo de doble vía y respiré profundo para después decir. Quiero un vasito de agua por favor, pido algo simple sin muchos pretextos, estaba sediento después de partirme la madre con él y que me hayan aturdido 2 veces. Está bien como quieras, dice Smith dejando su saco en la mesa y saliendo de la habitación. Dejándome solito. Con Smith. La gente quedó totalmente fascinada pero a la vez impactada, una raza extinta tiene un espécimen que está relativamente joven, inocente y sobre todo bastante atlético. Llegó hasta la máquina de agua que estaba en el lugar y sirvió en un pequeño vasito. Mientras esperaba que el vasito llenara, se quedó mirando la puerta en donde estaba, aún fascinada. Pero también algo preocupada porque, no solo soy inocente sino que también tengo emociones inestables como a cualquier adolescente. Aunque estoy calmado, ella sabe que en algún momento podría explotar en cualquier momento por mi estado sensible. La verdad es un bonito nombre, dice agarrando el vasito de agua que ya estaba lleno. Conmigo. Yo estaba haciendo hasta lo imposible por liberarme. Mordí las cadenas pero aún así lo que conseguí fue doblarlas, forcejé lo más fuerte que pude y aún así no logré ningún resultado. Algo que es estúpido sabiendo que puedo cargar hasta 4 toneladas. Bueno, no tan exagerado pero el lagarto ese tampoco debió ser tan liviano. ¿Será que me pondrán con el prota? Me gustaría estar con las chicas monstruo originales en verdad, digo en voz alta sabiendo que todavía me están vigilando por el espejo. Pero sí es algo que me gustaría hacer, aunque no es como si el guión estuviera de mi lado en esta hora no irónicamente escrita por un puberto. Escucha la manija de la puerta. Smith había regresado con el vasito de agua que había pedido y lo dejó enfrente de mí. Todo tuyo, dice sentándose en la mesa sin ponerse su abrigo todavía. Mira el vaso de agua con mis ojos totalmente verdes y con mi mano libre lo agarré para tomármelo en un instante. Era agua, tampoco podría saber a qué sabría, pero sí estaba bien fría eso sí. Smith se quedó viéndome sin mover ni un solo músculo, algo que me causó cierta incomodidad. Pero necesitaba cambiar de tema rápido para no mantener la conversación más muerta que mí mismo. ¿Y, cuándo me dejarán libre? Pregunto haciéndome el que no sé lo que van a hacer conmigo. Smith se quedó procesando la pregunta y después se rió un poco. Supongo que no entiendes cómo funciona el mundo ahora, azulito, dice llamándome por ese nuevo apodo por el que me llamará el resto de mi vida, mi larga y cruel segunda vida. Yo fingí confusión y la gente siguió. Las interespecies no andan al aire libre como tú solías hacerlo seguramente en tu época. Ahora todas necesitan a un cuidador, lo dice con un tono suave y recordándome que básicamente no tengo control sobre mí mismo ahora. ¿Ahora los humanos controlan a las especies? Pregunto con falsa confusión. Smith asiente con la cabeza y me recuerda una cosa. Y tampoco puedes lastimar a los humanos. Por más bronca que te provoquen, es totalmente ilegal para las especies y podría ser letal para los humanos en tu caso, eso último lo dice con una gota de sudor en la frente. Yo me hice el desinteresado en ese tema porque en realidad no es que me importara mucho, y creo que si a este ser se le imitara mi conciencia tampoco le importaría. Bueno, ¿qué más da? Al menos espero que cuiden bien, digo poniéndome un poquito más cómodo en la silla. ¿Y con quién me vas a mandar para que me cuiden? Pregunto con una sonrisa felina por mis obvios rasgos felinos. Los lentes de Smith brillaron con esa pregunta, y obviamente no se le hubiera podido ocurrir mejor persona para cuidar a un puto alienígena súper rápido. Tú tranquilo, conozco a un tipo que sería experto para este trabajo, dice sacando su celular y yéndose de la habitación otra vez. Yo no alcancé a preguntarle nada cuando la puerta se cerró, pero ya claramente sabía con quién se comunicaría para esto. Me quedé aburrido y planté la cara contra la mesa. Me pregunto en qué tiempo de la historia estaré. Al menos solo pido que mi día esté en la casa, digo porque tampoco es que me quiera quedar tan solo con un simple humano que seguramente me tendría miedo, aunque no descartaría la idea de que la mía también me tenga miedo. 10 minutos después.
Smith volvió a entrar a la habitación con una sonrisa segura de sí misma, agarró su abrigo y se lo abotonó mientras me hablaba. Pues adivina, en 3 días estarás con tu nuevo cuidador y una compañera especial, lo hice refiriéndose al pobre Kimiko y a mi tía. Tu cuidador sorprendentemente aceptó cuidarte aunque con ciertas reglas que él te pondrá. Lo dice acomodándose sus lentes y volteándome a ver. Pórtate bien, ¿sí? Lo dice como una madre hasta que se quedó callada al ver que me quedé dormido contra la mesa. Ahí estaba yo todo tieso contra la mesa y bien dormidote, es que correr cansa mucho y más cuando te metieron 2 electroshocks. Smith solo se echó a reír y llamó a 2 de sus agentes pidiendo que le trajeran la jaula para poder transportarme. Después de meterme en la jaula, aún estando dormido, pasaron por las instalaciones del lugar, mostrándose bastante científicos y personas que ayudaban a las especies a adaptarse y que no fueran rebeldes claramente, o al menos eso entiendo. No es hasta que pasaron en una sala súper restringida y cuidada por 2 guardias, donde se escuchaban ruidos de gecos caminando por las paredes. Y un enorme rugido acompañado de coletazos. Tú y yo sabemos de quién se trata, no te hagas pendejo. Esos sonidos me pusieron la piel de gallina aún estando dormido, pero obviamente seguía dormido. Smith echó un último vistazo a uno de los científicos que curiosamente, era el que más estaba obsesionado conmigo mientras estaba inconsciente. Este estaba en su laboratorio totalmente concentrado en su trabajo, mirando sus apuntes y un dibujo de mi propia anatomía que quién sabe de dónde la sacó. Mezclando químicos y una pequeña carpeta que dice admin completo. Smith no le da tanta importancia a eso, pero aún así la deja con una sensación rara. Hablaré con ese tipo después, lo dice mientras me echa un último vistazo mientras estoy en la jaula. Sonriendo tiernamente y casi maternalmente. Los guardias me dejaron en una pequeña sala de contención, de vidrio, al yo no ser tan peligroso no necesitaba de tantos protocolos de seguridad. Me dejaron en el piso a pesar de que tenía una pinche cama. Y ahí me quedé bien dormidote, a los ojos de la agente Smith, fascinada, observadora y yo diría que excitada también, pero bueno. Tú serás, una gran maravilla. Fin del capítulo. ¿A que no se esperaban en este regreso, verdad? Sí, y sé que el capítulo puede ser apresurado, pero es que en lo último ya no tenía tantas ganas de seguir escribiendo, aparte que me bloqueé bien insanamente a la hora de escribir, si es que se dieron cuenta. Pero bueno, apreciaría que si te gustó este capítulo, le dieras like y te suscribieras, eso me apoyaría mucho, y si no te gustó, pues déjamelo saber en los comentarios, pero si sí, pues igual déjamelo saber en los comentarios. Los quiero mucho y recuerden siempre tomar agua.